Dios mismo vive en nosotros. Imagínense qué privilegio más grande tenemos los creyentes, que el Dios de los cielos, el Santo, habita en cada uno de nosotros. Literalmente somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay un versículo en la Biblia que dice que Él es el alto y sublime, que habita en la eternidad. Su nombre es Santo, el que habita en las alturas, dice, y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Es un versículo de Isaías. Es precioso como Dios nos ha dado vida por esa humildad de reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Él ha venido y ha hecho su morada en nosotros. Esto tiene toda clase de beneficios. Tenemos un Dios que nos cuida, que nos sana, que nos salva, que nos protege, que nos defiende, que nos dirige, que pelea por nosotros. Nunca de los nunca estamos solos. Siempre contamos con la presencia, la ayuda y la amistad de Dios. Esto queda clarísimo en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulos 25 hasta el 28, cuando Dios da instrucciones al pueblo para que le construyan un tabernáculo. Empiezan a recoger ofrendas voluntarias para construir un tabernáculo, y el tabernáculo representa el lugar donde físicamente va a habitar la presencia de Dios. Israel tenía ese gran privilegio de que Dios mismo habitara con ellos y en medio de ellos. No había nación sobre la tierra que tuviera ese gran privilegio que tuvo el pueblo de Israel. Por supuesto, todo esto del tabernáculo en realidad apuntaba al futuro, apuntaba hacia Cristo y hacia el pueblo de Dios en Cristo. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios somos todos los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, todas las personas de fe en Jesús. Y el tabernáculo nos decía cómo a futuro Dios mismo iba a habitar, pero ya no en un lugar físico, sino en nuestra vida y en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Tenemos ese gran privilegio. Pero viendo algunos detalles del tabernáculo, en esos capítulos que le mencionaba, Éxodo 25 al 28, podemos ver verdades preciosas para el cristiano hoy en día. Por ejemplo, en el tabernáculo había un arca del pacto. Era una especie como de trono móvil de Dios. Esa arca, que era cargada por los levitas, era donde físicamente se encontraba la presencia misma de Dios. De la misma manera, hoy el trono de Dios es nuestro propio corazón. Literalmente, la presencia de Dios está en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Tenemos también la mesa de la proposición. Ahí se colocaban los panes de la proposición, que simbolizaban la comunión alegre de Dios con su pueblo. Simbolizaban que Dios estaba agradado con el pueblo. Y gracias a Cristo, que es nuestra propiciación, Cristo llevó la ira de Dios. Ahora gozamos del favor y de la gracia de Dios. Ahora tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora tenemos y gozamos de esa comunión con Dios. Ahora nada, dice la Biblia, ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos también el lugar santísimo, que era un lugar al que nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote, después de haber hecho sacrificio en propiciación por sus propios pecados. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios. Había un velo que separaba el lugar santísimo para que nadie pudiera entrar ahí. Era un lugar donde la misma viva presencia de Dios se encontraba. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizando que ahora Cristo abrió el camino para que pecadores como usted y como yo podamos entrar directamente a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Cuando usted cierra sus ojos y se dirige al Señor en oración, usted ya no tiene un velo que lo separa de la presencia de Dios. Los cristianos, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos comunión directamente con el Dios de los cielos. Él nos recibe en su presencia, Él nos escucha, Él nos responde a pesar de nuestras imperfecciones, gracias a la obra redentora de Cristo en favor nuestro. En el tabernáculo había también oro, había un candelabro con forma de un árbol, y habían unas representaciones
de unos querubines, que eran ángeles que son voceros de la santidad y de la gloria de Dios. Todo esto nos habla del paraíso, nos habla del Edén. Y es que gozar de la presencia de Dios es una garantía para el cristiano de que tendremos entrada al cielo, que retornaremos a ese Edén, que retornaremos a ese paraíso donde encontraremos ese árbol de vida y donde podremos morar eternamente con Dios. Saben, hermanos, que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros es la garantía. Dice el Señor que son las arras de nuestra herencia. El Señor ha hecho ese juramento, ese pacto con nosotros, que nada nos puede apartar de nuestra herencia que está en el cielo. Que un día entraremos al cielo, a nuevos cielos y a nueva tierra, a reinar juntamente con Cristo. Que retornaremos a ese paraíso que se perdió con la caída en el Edén. También vemos en el tabernáculo el altar de bronce. Lo cierto es que la única forma de acercarnos a Dios es a través de un sacrificio. Se tenía que hacer un sacrificio en el cual el sacerdote expiaba las culpas del pecador sobre la víctima inocente del sacrificio. Y de la misma forma, el altar nos recuerda la cruz, el sacrificio de Cristo, donde ese cordero inocente y sin mancha, ese cordero perfecto de Dios, dio su vida en sacrificio por usted y por mí, expió nuestros pecados, llevó nuestras culpas y hoy nos permite acercarnos a Dios. En el tabernáculo también encontramos los atrios o el patio, donde llegaban todas las personas y llevaban esos corderitos o esos cabritos que iban a sacrificar. Ahí el sacerdote recibía esos cabritos, ahí se reunía la gente dispuesta para adorar a Dios, y esto nos recuerda a que hoy en día tenemos la congregación, el lugar donde todos los creyentes coincidimos, el lugar donde recordamos el sacrificio de Cristo y alabamos y glorificamos a Dios. Qué precioso es ver todas estas verdades desde el Antiguo Testamento prefiguradas en el tabernáculo, pero que hoy usted y yo como cristianos las gozamos plenamente. Tenemos una familia espiritual, tenemos una iglesia, tenemos una congregación, tenemos a Dios habitando plenamente en nosotros. Y el sacrificio perfecto ya fue dado en la persona de Cristo. Por último, en el tabernáculo se encontraba a Aarón, el sumo sacerdote, el cual ofrecía sacrificios por el pueblo e intercedía y oraba a favor del pueblo. Qué dichosos somos de recordar que nuestro sumo sacerdote es Cristo, el cual se ofreció en sacrificio perfecto a sí mismo, un sacrificio eterno, un sacrificio permanente, de una vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Y también tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que se compadece de nosotros, que nos permite esa libre entrada al trono de la gracia. Gracias a Cristo, gracias a su obra en la cruz, este día te puedes acercar a Dios y puedes gozar del favor de Dios y puedes recibir el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. Si todavía no le has recibido, quiero invitarte a que le digas dos palabras sencillas pero poderosas. Son dos palabras que pueden cambiar tu vida: perdón y gracias. Perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco que necesito de ti. Y gracias por morir por mí en una cruz. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu salvación. Creo que resucitaste y que eres Dios. Démosle gracias por vivir en cada uno de nosotros.